Bienvenidos al Mundo Jurídico Hoy. El día de hoy vamos a comenzar el ciclo de micros relacionados con el derecho marítimo y en particular vamos a comenzar con un tema sumamente interesante que es el vinculado con el buque, que es el objeto de este derecho, toda vez que permite determinar el campo de aplicación de las normativas, de la legislación y de las legislaciones internas y de los convenios internacionales. Y de igual manera, todas estas normativas están circunscritas no nada más al buque, sino a las actividades que se desarrollan con él en cuanto a los contratos de utilización de la nave, las vicisitudes que se pueden presentar durante una aventura marítima en cuanto a los riesgos o accidentes de navegación, los servicios que se le presta al buque, la contaminación que puede generarse como consecuencia de las actividades desarrolladas con la embarcación, y a su vez vamos a observar que se regulan las series de servicios que se les prestan en los puertos, en las distintas circunscripciones donde navega este bien. Ahora, por su naturaleza jurídica, como toda cosa que tiene movilidad, el buque es un bien mueble, pero es un bien mueble especial, porque está sometido no nada más a una regulación especial, sino que a diferencia de los bienes muebles en general, su propiedad no se determina por la posesión, sino que tiene una naturaleza particular debido a la publicidad registral que es necesaria para asentar todos los derechos reales vinculados con este bien. Nos referimos a la propiedad, a los créditos preferenciales registrables, como son para su existencia, como son las hipotecas, los mortgages, como se les llama en los países anglosajones. De igual manera, tiene una característica particular en el sentido que tiene una denominación, que es su nombre, tiene un arraigo en cuanto al puerto de registro, que sería, si se quiere, su domicilio, que es donde se asienta precisamente en el registro correspondiente a esa circunscripción todos estos derechos reales a los que veníamos haciendo referencia. De igual forma, como navega normalmente por diferentes circunscripciones acuáticas, tiene esto también una consecuencia jurídica en cuanto a la jurisdicción, la protección del buque con respecto al estado de registro. Y por otra parte, aparte del registro, observamos que tiene, por tanto, un pabellón que se determina por la matrícula. Anteriormente, en las legislaciones más tradicionales, el registro y la inscripción de la matrícula se correspondían a una misma oficina, como pasaba anteriormente cuando regía en Venezuela la ley de navegación y el Código de Comercio. Todavía pasa en algunas legislaciones que buscan o tienen este tipo de registros excesivamente tradicionales. Hoy en día, sin embargo, y lo podemos ver en los contratos de arrendamiento a casco desnudo, principalmente el más utilizado, que es el barecón en la parte quinta, que existe la posibilidad, y si lo permite la legislación interna del Estado respectivo, de que se tenga un registro para la propiedad y asentar los derechos reales, como la hipoteca que mencionamos, la hipoteca naval. Y por otra parte, tenemos una inscripción administrativa en cuanto a la matrícula de la embarcación para permitir que enarbore el pabellón del Estado, que tiene a bien, una vez que se han hecho los trámites, concederle precisamente la posibilidad de enarborar ese pabellón. Y eso tiene una consecuencia jurídica en cuanto a la jurisdicción y en cuanto a la documentación que el buque debe llevar a bordo. Porque esta es otra particularidad sumamente interesante, porque el buque tiene que enfrentar los peligros del mar. Esto trae como consecuencia, sin lugar a dudas, que la comunidad internacional, normalmente como consecuencia de accidentes notables que han ocurrido, partiendo desde el caso del buque Titanic, que todos conocen, que fue el punto de partida de los convenios SOLAS para la protección de la vida en el mar, y posteriormente algunas consideraciones en cuanto a otras necesidades en cuanto a la estructura del buque para poder realizar una navegación segura o que no sea sujeta o propensa a alguna contaminación, inicialmente nada más por hidrocarburos,
que surgen entonces los famosos convenios MARPOL, así como también otros relativos a otros aspectos técnicos en cuanto a la capacidad de carga que puede tener el buque, que se le exige una serie de certificados cuyo control anteriormente nada más era realizado por el buque de la matrícula, por el estado en la matrícula del buque. Hoy en día también hay un control por parte de las autoridades del puerto de escalada donde el buque va a realizar alguna actividad, y la constatación que hacen las autoridades marítimas en cada puerto para determinar que ese buque se encuentra en condiciones de navegabilidad y que está en condiciones aptas para enfrentar los peligros del mar, y para que se le dé entonces lo que se denomina el permiso de salida o el zarpe para poder navegar a su próximo destino. Ahora, por otra parte, una pregunta que nos podemos hacer, que cualquiera en un sentido lato podría considerar que es una cuestión obvia, es la definición del buque. Y esto es importante porque determina indudablemente el campo de aplicación de una ley. Y de todas maneras, la definición del buque que vamos a observar, no hay una uniformidad en cuanto a los convenios internacionales, ni tampoco en cuanto a las legislaciones de cada uno de los estados, pero sin embargo nos permite, en cuanto a la definición, tomar en cuenta algunos elementos que son importantes. Indudablemente el buque es una estructura flotante. Esto es una uniformidad, porque si no flota, indudablemente no va a ser un buque nunca, sino ser otro tipo de objeto. Pero después vienen algunas consideraciones que no están en todas las legislaciones, que es determinante en cuanto a esta definición. Algunos se refieren en cuanto a lo que se llama la finalidad o el destino del buque, es decir, que esté destinado a la navegación. Otros consideran que esté destinado al tráfico marítimo, a una actividad comercial determinada, al transporte de bienes o de pasajeros, sin lo cual tampoco sería considerado el buque desde el campo de aplicación de una ley determinada. Por otra parte, hay otro elemento interesante que permite diferenciar en algunas legislaciones en lo que algunos denominan, algunas de ellas, accesorios en la navegación o artefactos navales o simplemente embarcaciones, y estos términos se diferencian del buque en el hecho de contar con medio fijo de conducción. Entonces, si es una estructura flotante, de acuerdo a todas las legislaciones, si tiene el destino, la finalidad del tráfico, de la navegación o de una actividad determinada de acuerdo al campo de aplicación de esa ley respectiva, a cual pueda atañar lo que se pueda discutir en un momento determinado en cuanto a cualquier controversia en cuanto a la aplicación de una ley u otra, como por ejemplo algunas legislaciones como la francesa, por ejemplo, que diferencian aquellas que se dedican a la navegación marítima de aquellos que se dedican a la navegación interna desde el punto de vista de la navegación lacustre fluvial, y distingue entre lo que es un navío y lo que es un batón. Y entonces, por supuesto, el campo de aplicación de las normativas marítimas se aplicaría nada más a aquellas que se dedican a la navegación marítima como destino. O, por otra parte, lo que le estamos señalando, que tenga medios fijos de propulsión que permiten distinguir, entonces, de los accesorios de navegación o artefactos navales o embarcaciones de los buques en sí mismos, que también podría distinguir, de acuerdo a la jurisprudencia de algunos países, el hecho de que, por ejemplo, una gabarra que no tiene medio fijo de propulsión no sea considerada otra cosa que accesorio de navegación, y por el contrario, los que sí tienen medio fijo de propulsión serían considerados buques. Aunque en decisiones recientes de algunos estados, particularmente en Venezuela, se ha ampliado un poco este concepto para considerar los buques en cuanto a las consecuencias jurídicas que pueden tener durante sus actividades propias de la navegación. Ahora, por otra parte, nos tenemos que preguntar el arraigo que puede tener un buque con respecto a un país, a los fines de poder considerar que está sujeta a la legislación de ese país como consecuencia del registro. Y esto se ha ido, si se quiere,
antes era un poco más relajado en cuanto a lo que se llamaban los registros abiertos, que prácticamente no tenían ninguna vinculación con la embarcación, otra que el asiento registral de su propiedad y de matricular para poder elaborar la bandera o el pabellón de ese estado, pero más recientemente y sobre todo con el desarrollo de ciertas normativas del derecho del mar que fueron posteriormente recogidas en otros convenios especiales relativos al registro del buque, se puede observar que hoy en día sí se le exige un mayor control en cuanto a la seguridad de la navegación del buque, en cuanto a la relación de la tripulación, y en lo atinente al control que debe realizar el estado de registro, que es lo que llaman normalmente el genuine link o la relación efectiva entre el buque y el puerto o el estado de registro que le está otorgando la matrícula. Ahora, fíjense que el hecho de que un buque tenga la matrícula de un estado determinado tiene una consecuencia jurídica, pues un vínculo que une ese buque a la legislación y a la jurisdicción de ese estado, principalmente encontrándose inclusive no nada más en alta mar, que tendría una jurisdicción absoluta, salvo algunas excepciones establecidas por el derecho del mar, sino también la protección en puerto extranjero, porque se encontraría en territorio extranjero, pero sin embargo, por las vicisitudes propias de la naturaleza del buque y del derecho marítimo, inclusive del derecho internacional, tiene una vinculación en cuanto a la aplicación de las leyes de ese estado que le ha otorgado la matrícula a ese buque. De manera tal de que la definición del buque en sí mismo tiene una gran relevancia en cuanto a la aplicación del derecho marítimo y las consecuencias que puede tener con respecto a todas las figuras que están rodeando al buque como consecuencia de su explotación, de la navegación propia que es característica del buque y del hecho de que pueda recorrer, como está normalmente destinado, diferentes territorios acuáticos y adentrarse en las aguas interiores de otro país para realizar las actividades propias de la navegación y continuar posteriormente, luego de tener el zarpe, con otras travesías. Nuevamente, muchas gracias por oír nuestro programa. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y no duden, igualmente en nuestro canal de YouTube, y no duden en hacer sus comentarios o preguntas a través de nuestro correo electrónico. Los esperamos con el próximo programa. Continuamos con el derecho marítimo. Hasta la próxima.